Bueno, buenos días. Como ya les comenté en la pasada reunión, habíamos quedado en tener otra nueva reunión de matrículas de bachillerato para este curso por las dudas que se nos habían planteado y que todavía no habíamos resuelto. Ya desde el viernes sabemos un poco más, tenemos un poco más de información y estos cambios ahora se han recogido pues en la guía esta de matrícula, se ha modificado, la guía que teníamos se ha modificado. Tenemos el índice, como siempre, bueno. Requisitos de acceso, eso no ha cambiado, la edad que tiene que tener el alumnado sigue siendo igual, 18 años o cumplirnos antes del 1 de enero de 2023. Excepcionalmente pueden matricularse los mayores si cumplen pues las condiciones que aparecen ahí. ¿Cómo se accede? Pues igual, las mismas maneras, condiciones de acceso. ¿Número máximo de materias de las que puede matricularse un alumno? Pues sigue siendo igual, 12, cualquiera que sea el régimen en que el alumno esté, tanto a distancia con tutorización, como a distancia por internet. El alumno que cursa bachillerato de personas adultas, pues no está obligado a matricularse de curso completo como la enseñanza ordinaria, sino que él puede matricularse pues de las asignaturas que desee hasta un máximo de 12. Aquí ya empezamos con las novedades que les decía que tiene esta guía. Alumnado nuevo en bachillerato o de continuidad sin materia aprobada. Es decir, un alumno que empieza por primera vez en bachillerato, que nunca ha estado matriculado en bachillerato, o un alumno que ha estado matriculado en bachillerato de continuidad, tanto con nosotros como en otros centros, pero que no tiene ninguna materia superada de bachillerato, ¿no? ¿Qué pasa con ese alumnado? El alumnado que accede por primera vez a bachillerato o que ya ha estado matriculado en bachillerato pero no tiene ninguna materia superada, empezará por LONLOE y solo podrá matricularse de materia de primero. Es lógico porque un alumno que no tiene nada aprobado no va a titular este año por LONCE, es imposible que titule, porque el número máximo de materias son 12 y entonces superaría. Entonces ese alumno que nunca ha estado o que ha estado pero no tiene nada aprobado, ese alumno va directamente al ONLOE. Fíjense, para matricular al alumno se utilizará la ficha del ONLOE donde solo figuran las materias de primero. En EOL se matricularán en la edición LONLOE correspondiente. Ahora, cuando termine el otro punto, el punto 4, les muestro las fichas de matrícula. Vamos a tener nosotros ahora dos fichas de matrícula distintas. Una ficha que va a tener solamente el primero LONLOE y otra ficha que es la misma que teníamos el año pasado, con primero y segundo LONCE. Tienen que tener mucho cuidado a la hora de matricular al alumnado, porque tienen que matricularlo en una de esas fichas correspondientes. Si el alumno está en estas condiciones, nosotros cogeremos la ficha donde solamente está primero y le marcaremos las materias que desea. Si el alumno está en primero y en segundo, nos tendremos que ir a la otra ficha. ¿Qué pasa en EOL? Pues en EOL pasa lo mismo. En EOL vamos a tener dos ediciones diferentes, una edición LONLOE y otra edición LONCE. En la edición LONLOE matricularemos al alumno que solamente está en primero y en LONCE al alumno que está en segundo o en primero o en segundo. ¿Qué pasa con la edición LONLOE? Que cuando ustedes se encuentren la edición LONLOE verán que en EOL sí va a estar primero y segundo, porque así lo hicimos en un principio. ¿Qué pasa? Hicimos las consultas para eliminar segundo de esa edición, de ese producto, pero desde Atlantis pues era bastante complejo, requería mucho tiempo, nos decían hagan un nuevo producto con solo primero, pero claro, lo vimos inviable porque hacer ahora un nuevo producto lleva mucho tiempo y no estamos como estamos, que tenemos que matricular. Entonces, ustedes en EOL sí se van a encontrar que van a tener primero y segundo, pero por favor, obvien segundo. En la edición de LONLOE solamente matriculen primero. Desde que el alumno esté en segundo o materia de primero y segundo, tiene que irse a la otra edición. Eso ténganlo presente. Cuando se terminen de abrir las ediciones, yo subiré aquí a esta carpeta de matrícula un documento donde les pondré los códigos de las ediciones y donde tienen que matricular a cada alumnado. Pero fíjense, ficha para LONLOE, edición LONLOE. ¿Qué pasa con el alumno que tiene materias superadas en primero o en segundo? ¿No?
Bueno, pues nos podemos encontrar con alumnado que tenga materias superadas de primero por el plan antiguo o materias superadas de primero y de segundo. Ese alumnado ya ha estado en LONCE y ese alumnado puede seguir por LONCE, tiene que seguir por LONCE, ¿no? Entonces nosotros lo matricularíamos por LONCE. Bueno, el alumnado que está matriculado, que solo se matricula, que solo le quedan materias de segundo, estaba claro porque ya lo habíamos contemplado, sabíamos que ese alumnado teníamos que matricularlo por LONCE porque ese alumnado podía titular este año por LONCE. ¿Qué pasa con el alumnado que está con materias de primero y de segundo? Pues es lo mismo que decíamos, oye, hay alumnado de segundo que le quedan materias de primero. Bueno, pues evidentemente ese alumnado pues está entre primero y segundo. Después tenemos el caso de alumnado que solo tenga materias de primero aprobadas o muy pocas de primero y segundo. Hombre, puede ser que un alumno tenga pues casi todo, nada más que materias de primero, pero casi todo. Ese es el caso que nosotros contemplábamos, pasa a segundo con las que le queda. El caso es cuando nos encontramos, ¿qué hacemos con un alumno que tiene pocas materias en primero? Por ejemplo, pues a lo mejor tiene aprobada nada más que 2 materias de primero, nada de segundo, o a lo mejor pues una materia de segundo, pues biología humana en medio natural canario. Ese alumnado probablemente le quedan más de 12 materias. Entonces, si le quedan más de 12 materias, no va a poder titular este año por LONCE. ¿Qué le debemos aconsejar a ese alumnado? Que se adapte a los LOE y que solo haga lo que le queda de primero. Se lo debemos aconsejar. ¿Por qué? Porque la normativa lo que dice que en adultos un alumno se puede matricular hasta de 12 materias. Y el alumno, aunque tenga poquitas, él dice, pues yo quiero hacer 12. Y ahí, evidentemente, no podemos hacer nada. Ese alumnado no va a titular este año, en LONCE. El año que viene, pues no sabemos lo que va a pasar. Tenemos que esperar a esa normativa. Entonces, cuando evidentemente a un alumno le queden más de 12 materias, que superar 12 materias es complicado, ¿no? Pues debemos aconsejarlo y reconducirlo a que se vaya al ONLOE y que cierre primero. Pero les digo, aconsejado. ¿Por qué? Por normativa, pues puede llegar hasta 12, ¿no? Ese alumnado, ¿cómo lo matriculamos? Lo matriculamos en esa ficha LONCE porque está de primero y de segundo. Y, como decía antes, en EOL, en una edición que la estamos abriendo ahora para poder matricular a ese alumnado. ¿Qué pasa con el material? Bueno, pues ese alumnado va a utilizar los módulos LONCE, o sea, que de muchas materias van a coexistir material LONLOE y material LONCE. Un ejemplo, de los 3 módulos de lengua hay uno que se ha modificado, no mucho prácticamente, pero se ha modificado. Para los LONLOE es la lengua que nos une, pero para los del 11 va a seguir siendo nuestra lengua, con lo que pues al alumno que esté en los LOE le daremos o accederá, si es online, a la lengua que nos une y el 11 a nuestra lengua. El día del examen, ¿qué pasa? Pues el día del examen, evidentemente, habrá exámenes la lengua que nos une y habrá examen nuestra lengua. El alumno que solamente está en primero hará la lengua que nos une. El alumno que está en primero y segundo, que es LONCE, pues le tendremos que dar nuestra lengua, ¿no? Ahora lo que les decía, voy un momento a compartirles las fichas de bachillerato para que vean. Tenemos la ficha de matrícula primero LONLOE. Fíjense, hemos quitado, esto sí lo hemos podido modificar porque es diagramación imprenta, sí hemos podido modificar y aquí solamente ustedes marcan el alumno que esté en primero. Evidentemente el alumno que esté en primero solamente puede estar por LONLOE, porque solamente aquí puede marcar las materias de primero. Esta es la ficha que nosotros vamos a utilizar ahora para el alumnado LONLOE. ¿Que el alumno está en primero y segundo? Pues desde que esté en segundo no podemos utilizar esa ficha, utilizamos la de siempre, ¿no? La que hemos utilizado hasta ahora. Con los itinerarios le marcaremos las materias de primero y las de segundo. O sea, alumno matriculado de materias de segundo
o de materias de primero y segundo, utilizamos la ficha que hemos utilizado hasta ahora. Alumno que solamente está matriculado de materias de primero, utilizamos la ficha que solo tiene primero. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con la guía. Y con respecto también, una cosa que se me pasó, con respecto al alumnado ese que va a los LOE, decimos, les acabo de comentar que en EOL, cuando ustedes van a matricular, se encuentran primero y segundo, porque intentamos quitar segundo, pero era mucho más complejo y decidimos, como este producto también tiene una vida limitada, porque ese producto tiene que desaparecer, porque el año que viene tendremos que hacer uno nuevo, los LOE con primero y segundo, pues lo que nos costaba y el esfuerzo que nos costaba modificarlo y dejar primero era pues mucho más, y no valía la pena, porque si fuera un producto que se fuera a quedar durante mucho tiempo lo hubiéramos invertido, pero un producto que a final de curso ya ese producto ya lo tenemos que quitar y poner el nuevo, pues decidimos dejarlo y advertir que solamente pueden matricular en primero. Cuando ustedes vayan a matricular ese producto, verá que se encuentran como 4 modalidades. La general no tiene problema, las de ciencias y tecnología no tiene problema, pero de humanidades y ciencias sociales nosotros habíamos dividido en 2. ¿Por qué habíamos dividido en 2? Porque aunque primero en los LOE no había itinerario y era común, habíamos dividido en 2 por segundo. Ahora, como en esa edición nunca vamos a matricular el segundo, podemos establecer el criterio y unificar que todo el alumnado que haga primero de Humanidades y Ciencias Sociales, por ejemplo, la haga en la primera que sale, que creo que es Humanidades y Ciencias Sociales / Humanidades, porque lo de / Humanidades a nosotros ahora no nos vale, porque es el alumno de primero y lo que nos vale es Humanidades y Ciencias Sociales. Da lo mismo que el alumno coja latín o matemáticas, porque nosotros habíamos dividido en EOL la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales en 2 por el alumnado de segundo, pero como ahora ese alumnado de segundo no va a estar matriculado en esa edición de los LOE, pues todo el alumnado de Humanidades y Ciencias Sociales lo metemos solamente en la primera pestaña, porque como segundo no tiene, y en esa primera pestaña saben que tiene la opción el alumno de coger latín o matemáticas, ¿no? Hombre, si alguien se despista y lo matricula no pasa nada, pero era para tener a todo el alumnado metido ya en Humanidades y Ciencias Sociales, porque va a ser todo el alumnado de primero y en los LOE no hay itinerario. Esto con respecto a la duda que teníamos de ese alumnado entre primero y segundo. Finalización de matrícula, finalización de modificaciones de matrícula, eso sigue igual, no ha variado. El alumnado 11 con religión aprobada en primero y segundo sigue en vigor, porque evidentemente tiene que seguir en vigor, porque estamos también con ese alumnado que puede estar en el 11. Oye, si el alumno trae religión del 11 aprobada en primero, no tendría que hacer las TIC 1, y si la trae en segundo, la de medio natural canario. Que el alumno se quiere matricular en segundo de TIC 1, bueno, pues se tiene que matricular en primero de TIC 1. Eso está claro, porque eso tampoco ha variado. Ahora, en el punto 8, aquí ya tenemos pues otra salvedad. Lo que yo reflejé en el punto 8 es lo que estaba en una orden que salió por la Consejería de Educación del 24 de mayo de 2022, que hablaba de la titulación, de cómo titulaba un alumno en bachillerato hasta el fin de la implantación de las novedades de la LOE. Salió el 24 de mayo, que es lo que ya le había reflejado en la anterior guía. ¿Qué nos dice la persona que contactamos con adultos? Que lo que está ahí como que no lo tienen claro. Han consultado al ministerio, y entonces una pregunta que yo le hice, digo, pero es una orden que sacó la consejería el 24 de mayo. Dice, no, pero es que en el BOE no aparece, el BOE es de rango superior. Vale, yo sé que el BOE es de rango superior, pero Canarias saca el 24 de mayo una orden para la gente que tiene título de técnico y después tiene título de técnico superior. Y te dice que esto se aplicará pues durante este curso, mientras dure la implantación de la LOE, que se supone que la implantación de la LOE termina el curso que viene cuando se implanta segundo. Es una normativa, dice que hoy lo iban a consultar, no hemos tenido respuesta. Ahora les explico lo que nos ha dicho. Bueno, ¿qué nos dijeron? Que el alumno
que tenga un título de técnico, de FP o de artes plásticas y diseño, podrá obtener el título de bachiller por la modalidad general, lo que habíamos comentado, cursando las materias comunes. Las materias comunes son 3 materias en primero y 4 materias en segundo. El otro día comentábamos que eran 3 y 3, pero se nos había despistado que filosofía, historia de la filosofía en segundo pasa a ser común y obligatorio. Eso es lo que nos dijo que para un alumno que entrara por primera vez, ¿no? Que acceda por primera vez o que no tenga nada aprobado, la misma situación. Oye, un alumno con un título de técnico y que accede por primera vez a bachillerato, ¿qué hace? Oye, pues lo matriculamos de la modalidad general, este año solamente lo podemos matricular en primero porque no hay primero y segundo, y el año que viene titulará. Bueno, ¿y qué pasa con el alumnado que ya estaba matriculado con el título de técnico, que recuerden que hacían las 4 y 4, las 4 troncales generales? Bueno, pues lo que nos dijo que ese alumnado que ya estaba matriculado y tenía alguna materia superada de esas troncales, pues ese alumno podía terminar por la modalidad elegida y cursando 4 y 4. La normativa del 24 de mayo no hace distinción. Te dice que el alumnado que tenga un título de técnico pues podrá titular cursando esa materia. Según la persona con la que contratamos la consejería, dice que eso no es, que si eso solamente es para alumno que tiene algo aprobado, la normativa no especifica nada, que nos lo iba a aclarar, pero por ahora vamos a mantener esto así porque fue como lo que nos dijo ella. Oye, alumnado que no tiene nada aprobado o que empieza por primera vez bachillerato con un título de técnico, lo matriculamos en primero, modalidad general, 3 materias. Alumnado que ya ha estado matriculado con nosotros, que tiene un título de técnico y que tiene alguna de estas materias superada, filosofía, historia de España, lengua 1, lengua 2, inglés 1, inglés 2 o algunas de las correspondientes a la modalidad, pues ese seguirá en su curso y titulará, si completa las 8 materias, por el plan LONCE, ¿no? Eso es lo que nos dijo a nosotros, lo que en principio, salvo que nos diga algo, que es una consulta que habían hecho al Ministerio, y el Ministerio por lo visto no les ha contestado todavía. Entonces, como ella fue lo que nos orientó así, pues, hombre, tiene su lógica, ¿no? La lógica la tiene, porque un alumno que entre nuevo, ¿por qué tiene que hacer un alumno LONCE? Si un alumno es nuevo, en cualquier sitio por ahí, en cualquier instituto, un alumno que entre nuevo, entra en los LOE. Entonces, oye, el alumno que es nuevo, pues oye, tiene título de técnico, vale, pero eres nuevo, el alumno que ya ha estado y que tiene, pues seguirá su curso por LONCE. Pero claro, la normativa que sale no te habla nada. Si no te dice eso, pues por ahora vamos a aplicarlo de esa manera. Esto sigue igual, técnico deportivo, técnico auxiliar, esto sigue. ¿Qué pasa con el alumnado que accede con título de técnico superior, grado superior? Pues ahí, igual. Ella lo que nos dice es un alumno que llegue con un grado superior, con un título de técnico superior, tiene que hacer el bachillerato completo. Fíjense ustedes que en el 11 tenían la misma consideración los técnicos de grado medio como los técnicos de grado superior a la hora de titular en bachillerato, siendo las 4 troncales de primero y las 4 de segundo, pero ahora con la LOE permiten que accedan a bachillerato, pero tendrían que hacer el bachillerato completo, con lo que un alumno que nos venga con un título de grado superior este año, lo único que puede hacer es matricularlo en primero LOE y de las 7 materias correspondientes. En esa orden del 24 de mayo había una disposición transitoria segundo que recogía lo que les comenté yo el otro día, que aquel alumnado con técnico superior matriculado en el 2021 y que hubiera superado al menos 2 de las materias troncales generales podía continuar este curso por el mismo sistema, con las 4 y 4 y titular. ¿Qué nos dice ella? Ellos dicen que no. Digo, mira, y está en una orden, dice, pues otra consulta, pendiente, ven que tiene ahí pendiente de que nos confirme si esto se puede aplicar, ¿no? Te quedas un poco, pues así en 33, porque sale una orden de la consejería con una disposición con esto, y desde adulto te dicen que no, pues, hombre, solo tenemos un alumno en esta situación,
El alumno que venga de fuera, por ahora, y con ese alumno en esa situación, pues estaremos en veremos. El alumno que venga de fuera, pues por ahora lo matriculamos, lo tenemos que matricular de todo. Si algún alumno viene de fuera con esas condiciones, matriculado en 2021 y con 2 materias, pues si no nos han contestado, sería otra vez cuestión de hacer la consulta o incluso inspección, amparándonos en la orden esa que como disposición adicional lo recoge, ¿no? Con respecto al resto, pues es igual, es lo que ya habíamos comentado, simultanear estudio, alumno que viene LOCSE o LOCO en primer aprobado, ese alumno que viene con LOCSE o LOE, planes muy antiguos, primer aprobado, ese alumno lo tenemos que meter en el 11, ¿por qué? Porque ya tiene primer aprobado, ese alumno pasaría a segundo, claro, ese alumno tiene que ir en el 11, tiene primer aprobado y lo mismo que comentábamos, no tiene que hacer nada de primero, salvo que se matricule pues, en segundo, pues de las TIC 2, de Alemán 2 y hacerlas de primero. Pero ese alumno, ténganlo en cuenta, ese alumno tiene que ir al 11 y a segundo. Lo mismo pasa con el alumno que viene en la modalidad de artes, que ya lo habíamos comentado, un alumno de la modalidad de arte que haya cursado segundo y le queden materias por superar, materias que nosotros impartimos, evidentemente tiene que tener las materias de la modalidad de arte superadas, porque desde que le quede alguna materia ya no puede hacerlo por nosotros. Si le queda lengua, inglés, TIC 2 o lo que sea, eso sí, porque las impartimos, pues ese alumno se matricula también en el 11, por supuesto, porque es un alumno que ya está en segundo, y titularía en este caso por la modalidad de arte. Esto se mantiene igual que habíamos en el curso pasado. La oferta formativa, pues mire, la hemos modificado, LOE primero de bachillerato, LONCE tenemos segundo. Y bueno, las materias, aquí está LOE que solamente tenemos primero y primero y segundo bachillerato LONCE, lo que ya teníamos, las mismas materias que habíamos visto el curso pasado. Relación entre materias y módulos. Primero de bachillerato en LOE, como ya donde están aquí ahora los módulos nuevos, y ahora volvemos a lo que teníamos LONCE. ¿Ves? En biología y geología se mantienen los 3 módulos que teníamos, en filosofía los 3 módulos que teníamos, en física y química el que ha cambiado, que era fundamentos de química, pues ahora es principios básicos de química, seguimos con el antiguo, en historia pues los antiguos, todos antiguos, tal como teníamos el curso pasado, volvemos a impartir las TIC, y segundo, si lo teníamos porque estaba contemplado. Equivalencia entre acciones formativas nuevas y antiguas. Este documento, este anexo también está modificado porque ahora el primero LOE tiene unas equivalencias, pero los que permanecen en el 11 siguen teniendo las mismas equivalencias que tenían el curso pasado. Está todo recogido en ese documento. Oye, un alumno que se matricule del 11, pues, oye, tengo módulos aprobados de no sé qué, bueno, ustedes van a ese anexo y buscan, pues, el primero y el segundo 11. El anexo también ha sido modificado, está en el Drive. Yo te digo, del viernes a hoy, pues lo que pude modificar, fichas de matrícula, guía de matrícula, anexo, cronogramas de acciones, cronogramas de evaluaciones, es lo que me ha dado tiempo. Ahora hay una compañera nuestra que está con la edición LONCE. Materias con continuidad, pues las que tenemos. Estas materias con continuidad se aplican al 11. ¿Por qué? Porque en los LOE no hay nadie en segundo. Entonces no hay nada, estas son las que tiene el alumno con Alemán 2, tiene que haber cursado Alemán 1, si quiere hacer biología y geología, son las del 11, porque los LOE todavía no está segundo, ya las pondremos el curso que viene, cuando impartamos segundo los LOE. Las materias equivalentes, pues siguen las materias LOE o LOCSE con materias LONCE. Aquí también fue una consulta que le hicimos. Oye, ¿qué pasa con la equivalencia de materia? Y sobre todo, la más que nos canta es que ahora en los LOE hay una materia que antes era biología y geología y ahora ha pasado a ser biología, geología y ciencias ambientales. Le pregunté, oye, ¿qué pasa con las equivalencias? Las equivalencias también las tiene que dar el ministerio. ¿Qué pasa con esta materia? Respuesta. La lógica nos dice que probablemente serán equivalentes, pero hasta que el ministerio nos saque, nosotros no podemos determinar
que una persona con biología y geología aprobada tenga la equivalencia a biología, geología y ciencias ambientales. Lo mismo le pregunté, mira, y la gente que tiene filosofía y ciudadanía y ciencias para el mundo contemporáneo y que llega al ONLOE, ¿eso equivale por filosofía como valía en el 11 o cultura científica como valía en el 11? Pues la misma respuesta. Tienen que venir determinadas, o sea, que no podemos hacer, lo que nos decía ella, la lógica nos dice que probablemente será así, pero no hay nada escrito. Bueno, las materias que equivalen a biología humana y a medio natural canario, pues como siempre son las que están ahí. Y aquí tenemos las equivalencias entre materias ofertadas en nuestro centro con materias impartidas por nosotros. Habíamos reflejado el primero el ONLOE y ahora volvemos a reflejar también el primero el 11, pero como lo seguimos dando, y el segundo el 11, que ese sí lo teníamos contemplado porque seguíamos impartiéndolo. El resto prácticamente de la guía es igual, cambios de modalidad e itinerario, lo que habíamos comentado, cambios en la matrícula, la fecha hasta los cambios y la documentación a presentar. Recuerden que ya había comentado que seguíamos con la ficha en papel, únicamente tener en cuenta esas dos fichas que hay para que en el momento de hacer la matrícula, pues la ficha sea la que corresponda a cada caso. La documentación sigue estando igual. Eso no ha variado, puesto que las condiciones de acceso, los requisitos académicos, pues con el cambio de ley tampoco ha sufrido cambio. Los precios, las homologaciones y las consideraciones a tener en cuenta. Aquí he puesto esto al principio porque el otro día me comentó Eva como que alguien le había dicho a nivel de, pues no sé si fue de factura de área, no sé qué, como que no les había quedado muy claro, o desconocían esto. Y yo les comenté, me estoy refiriendo al primer punto, a la de las acreditables de verano. Digo, mira, me extraña que digan que no saben que esto es así, cuando llevamos años haciendo esto y años insistiendo y siempre aparece en la guía. Lo volvemos a decir otra vez, ¿qué pasa con aquel alumnado que ha hecho acreditables en verano? Bueno, pues cuando ustedes le hagan la matrícula, tienen que matricularlo, tienen que marcarle en la ficha la materia que corresponde a esas acreditables. Si el alumno ha hecho cultura científica 1 y 2, ustedes le marcan cultura científica en la ficha de papel y además lo tienen que matricular en EOL. ¿Por qué? Porque en verano se matriculó por acción formativa de manera no oficial, no estaba metido en la titulación de bachillerato, está metido en una titulación que no es oficial, sino que se llama acreditables de verano para bachillerato. Para poner la nota de la materia tiene que estar marcado en la ficha de papel para que Secretaría lo matricule en ECADE y salga en el acta, y matricula en EOL lo mismo. El alumno no tiene que hacer nada, el alumno, es lo que le decía, el alumno ni tiene que llevarse material ni nada, ni tiene que hacer porque ya lo tiene aprobado. Pero es muy importante, me llamó la atención que me comentaran que no sabían que eso era así. Digo, cuando es algo que en todas las reuniones de matrícula se insiste bastante, pues volvemos a insistir para que quede claro. Matricularlo en la ficha de papel y marcarle eso en EOL. Lo demás sigue siendo igual. Bueno, pues yo ahora ya paro la grabación y ya pasamos a las preguntas.